¿Qué tal? Les damos la bienvenida a este análisis a fondo. Hoy vamos a descubrir cómo las empresas líderes han dejado de ver el aprendizaje como una obligación, un simple trámite, y lo han convertido literalmente en su mayor ventaja competitiva. El material de hoy expone algo fascinante. El conocimiento es poder, por supuesto, pero solo si se estructura de manera estratégica. Así que sin más, comencemos nuestro recorrido. A ver, entremos de lleno con esta pregunta clave. ¿Por qué se desperdician tantos presupuestos en programas que no tienen ningún impacto real? Históricamente, las organizaciones han lanzado cursos y manuales desconectados, esperando que ocurra la magia. Pero los programas sin propósito y sin conexión con la realidad del negocio son, sencillamente, tirar el dinero a la basura. Esta comparativa que vemos marca un verdadero punto de inflexión. Antes, la capacitación era un evento aislado. Ibas a una sala, tomabas un curso, marcabas una casilla y te olvidabas de todo al día siguiente. El paradigma moderno es radicalmente distinto. El aprendizaje tiene que ser continuo y estratégico. Quienes triunfan hoy saben que este es el motor de crecimiento que realmente impulsa la rentabilidad del negocio. Para darle estructura a nuestro análisis, esta es nuestra ruta de hoy. 1. El cambio hacia el aprendizaje estratégico. 2. El proceso de 4 pasos. 3. Dando forma a la estrategia de capacitación. 4. Alineación con las estrategias comerciales. Y por último, 5. Organización de la función de capacitación. Pasar de la teoría a este diseño corporativo real es lo que desatará este gran cambio. Sección 1. El cambio hacia el aprendizaje estratégico. Y ojo aquí, crear una verdadera cultura de aprendizaje ya no es una idea bonita de un libro de texto, es una herramienta súper cuantificable que usan los líderes del mercado para ser ágiles frente a lo impredecible. Veamos esto en acción con Best Buy. Arranca la pandemia y tienen que cambiar drásticamente a un modelo de cero contacto físico. En lugar de pausar todo el desarrollo de su gente, aceleraron a fondo. Crearon un entorno virtual de aprendizaje que era idéntico a su centro de conferencias anual. Le metieron dinámicas de videojuegos, aplicaciones móviles como Bounce Back para el seguimiento, animaciones con Beyond. El resultado directo de esta innovación: superaron sus metas de ventas navideñas en un 3%. Impresionante. Y para dimensionar el impacto, miren esta cifra: $800 millones. Ese es el valor real que la automotriz Ford logró ahorrar. ¿Cómo lograron esto? Apalancando el inmenso poder de compartir el conocimiento tácito, esos trucos del oficio. Ford conectó a los pintores de sus líneas de ensamble en todo el mundo para que compartieran pequeñas mejoras locales. Al aplicar estas pequeñas innovaciones a nivel global, el aprendizaje se tradujo en ahorros masivos de dinero. Pasemos a la sección 2. El proceso de 4 pasos. Teniendo clara la importancia del aprendizaje, vamos a introducir el marco estratégico exacto que conecta las metas del negocio con resultados tangibles. Y este modelo ilustra de forma brillante cómo se hace. Es un proceso de 4 pasos que sirve como el ancla de cualquier programa exitoso. Todo arranca con la estrategia del negocio y aterriza en las métricas. La regla de oro aquí es: ningún entrenamiento debe existir si no nace del primer bloque de este diagrama. Desglosamos estas fases súper rápido para entender la lógica. El paso 1 define el objetivo general. Por ejemplo, mejorar el servicio al cliente. El paso 2 transforma eso en iniciativas estratégicas claras, el plan de ataque. El paso 3 es la ejecución tangible, o sea, lo que realmente hace la gente, como usar plataformas web. Y finalmente, el paso 4 cierra el ciclo con métricas concretas, asegurando que podamos medir una reducción real de quejas. Es un ciclo continuo y a prueba de balas. Para demostrar que este marco metódico funciona en el mundo real, echemos un vistazo a este 56%. Es la tasa de promoción interna de Dollar General. Utilizando exactamente el proceso que acabamos de ver, se dieron cuenta de que para crecer necesitaban gerentes de inmediato. Así que establecieron una iniciativa para capacitar y certificar súper rápido a su personal. Hoy, más de la mitad de todas sus vacantes se cubren con su propio talento interno. Un golazo total. Sección 3. Dando forma a la estrategia de capacitación. Ahora vamos a explorar cómo las características únicas de las organizaciones, especialmente en temas de personal, alteran la forma en que se aplica este modelo. Dirijamos nuestra atención a esta matriz. Es fascinante. Muestra el cruce entre de dónde viene tu gente, ya sea de adentro o de afuera, y cómo los evalúas, individual o en grupo. Esto divide a las empresas en 4 grandes tipos: fortalezas, equipos de béisbol, clubs y academias. Si contrastamos los extremos, la diferencia es abismal. Pensemos en un equipo de béisbol como una firma de investigación médica. Ellos buscan el talento estrella afuera y no se enfocan tanto en desarrollarlo internamente. Por otro lado, una academia típica como Procter & Gamble domina su mercado y depende casi al 100% de formar a su gente internamente. En contraste, las fortalezas están literalmente luchando por sobrevivir.
así que su capacitación se limita nada más a evitar que su equipo actual se vuelva obsoleto. Mismos recursos, estrategias, mundos aparte. Esto nos lleva a la sección 4, alineación con las estrategias comerciales. Las metas macro de la empresa dictan necesidades de desarrollo completamente distintas. Ahora, lo que resulta súper interesante de esta tabla es cómo demuestra que dependiendo de en qué etapa esté la empresa, ya sea concentración, crecimiento o incluso desinversión, la capacitación tiene que cambiar el chip por completo para impulsar la meta correcta. Veamos dos escenarios opuestos. Una empresa enfocada en una estrategia de concentración tecnológica como NetApp necesita que su gente actualice sus habilidades rapidísimo frente a un mercado en constante evolución como la nube. Su prioridad es estar al día. En cambio, una firma enfrentando una desinversión, como Edwards Life Sciences, tuvo que apoyarse en simuladores de negocios para forjar nuevo liderazgo y visión gerencial desde cero. Estrategias corporativas opuestas exigen, lógicamente, modelos de aprendizaje completamente opuestos. Llegamos a la sección 5, organización de la función de capacitación. La última pieza del rompecabezas es cómo las organizaciones modernas estructuran físicamente estos departamentos para ser más eficientes. El modelo de la universidad corporativa es el peso pesado de las soluciones aquí. Consolidar y centralizar el aprendizaje de esta forma elimina la fuga de presupuestos, estandariza las mejores prácticas a nivel global y asegura que todas las áreas estén remando en la misma dirección hacia los objetivos del negocio. Y para bajar esto a la realidad, fíjense en estos dos ejemplos excepcionales. Jiffy Lube University no solo entrena a sus mecánicos, sino que sus programas valen por créditos universitarios reales. ¿Se imaginan cómo esto dispara la retención del talento, verdad? Por otro lado, la consultora KPMG invirtió la espectacular suma de $450 millones en Lake House, un megacentro físico increíble para hacer networking y vivir su cultura. Queda clarísimo que estas universidades corporativas son imanes invaluables para atraer a los mejores talentos. Toda la técnica y teoría que hemos visto hoy se resume a la perfección con esta fantástica frase de los fundadores de Mike's Car Wash. Dicen, realmente estamos en el negocio de las personas, simplemente resulta que lavamos autos. Empoderar y formar constantemente a tu equipo no es un trámite de recursos humanos, es el verdadero secreto para crear clientes leales de por vida. Así que, para cerrar este profundo análisis, dejamos esta pregunta sobre la mesa para reflexionar sobre nuestras propias organizaciones. ¿La capacitación es vista como un evento aislado y aburrido o es verdaderamente el motor continuo del éxito estratégico? Cuando pasamos de ver el entrenamiento como un simple gasto a entenderlo como nuestra mayor ventaja competitiva, el panorama de crecimiento cambia por completo. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración de hoy y que siga el aprendizaje. O sea, normalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico, existe esta expectativa de precisión absoluta, como si fuera, no sé, una obra de ingeniería. Claro, Hay una fractura, ves la radiografía, muestra esa línea blanca irregular en el hueso, y pues el médico simplemente la señala y dice, aquí está el problema. sí, es una lectura binaria, ¿no? ¿Hay una ruptura o no la hay? Digo, la evidencia física es innegable y el tratamiento suele ser muy directo. Exacto. Y la verdad nos encanta que el mundo funcione así. Nos da mucha tranquilidad que las cosas sean visibles y encajen en estas categorías perfectas. Pero luego entramos al mundo corporativo. Ajá, Específicamente cuando intentamos descifrar por qué ciertas empresas logran navegar crisis mundiales, mientras que otras pues colapsan en meses. Y de repente esa máquina de rayos X se descompone por completo. totalmente. El panorama de la supervivencia empresarial es, digo, de todo menos claro. Pues es la definición misma de operar en aguas turbias. Fíjate que durante décadas, los analistas han intentado diagnosticar la salud y, bueno, el éxito de una corporación, mirando exclusivamente sus hojas de balance financiero o su infraestructura tecnológica. Claro, los números fríos. Exacto. Pero al hacer eso, ignoran por completo el sistema nervioso central que realmente hace que ese dinero y esa tecnología funcionen. Y precisamente hoy vamos a desentrañar ese sistema nervioso. Bienvenidos a este análisis a fondo. Así es, encantada de estar aquí. Nuestra misión en esta ocasión para quienes nos escuchan es comprender por qué la adquisición de conocimiento y, bueno, el aprendizaje corporativo dejaron de ser ese trámite burocrático y súper aburrido de recursos humanos, Ajá. para convertirse básicamente en el arma secreta absoluta de la competitividad global. Vamos a explorar cómo estas mentes corporativas brillantes están rediseñando el talento. Tenemos casos increíbles, desde cómo corporaciones como Best Buy y Verizon mantuvieron a flote sus operaciones en plena pandemia. Wow, sí.
Hasta esta inversión monumental de $700 millones que ejecutó Amazon simplemente para reentrenar a un tercio de su fuerza laboral en Estados Unidos. O sea, es un cambio de paradigma que redefine por completo las reglas del juego. Y la relevancia de esto, la verdad, va mucho más allá de los pasillos de las direcciones generales. Entender las mecánicas de cómo se crea, cómo se comparte y cómo se monetiza el conocimiento es crucial, digo, en todos los niveles. Sin duda. Y para cualquier profesional que nos esté escuchando, ya sea que esté liderando una filial multinacional o estructurando una pequeña empresa emergente, Claro. o incluso simplemente buscando asegurar la relevancia de su propia trayectoria profesional, pues dominar cómo funciona el engranaje del desarrollo estratégico es una ventaja invaluable. Totalmente de acuerdo. Y creo que el reto aquí es tender un puente entre la teoría del desarrollo organizacional y la ejecución implacable en el mercado real. Porque, a ver, en el papel, todas las empresas dicen valorar el aprendizaje. Sí, todas ponen el póster en la pared, ¿no? Exacto, todas tienen la frase motivacional. Pero en la práctica, los métodos que utilizan determinan si realmente están invirtiendo en su futuro o simplemente están quemando capital. Bueno, vamos a desempacar esto desde la raíz. Históricamente, se tenía esta idea de que el entrenamiento corporativo era como instalar un programa en una computadora vieja mediante un CD-ROM. Uy, sí. Se instalaba una sola vez durante una semana de orientación que era larguísima, te daban un manual enorme impreso y pues el empleado ya estaba configurado para el resto de su carrera. Sí, o peor aún, era un seminario súper tedioso de 3 horas un viernes por la tarde. Ándale, justo. Y hoy, el aprendizaje corporativo se parece mucho más a un sistema operativo basado en la nube. O sea, si no hay actualizaciones en segundo plano todos los días, el sistema entero colapsa. Y fíjate que esa evolución hacia las actualizaciones continuas es lo que define a una verdadera organización que aprende. Ya no hablamos de eventos aislados en un calendario. Ajá. Hablamos de una entidad que ha desarrollado pues una capacidad arquitectónica para adaptarse y transformarse constantemente. En este tipo de organizaciones, el conocimiento no es algo que nomás se memoriza. Claro, no es machetear. Exacto, es algo que fluye, se documenta, se comparte lateralmente entre los equipos y, esto es clave, se aplica para resolver los cuellos de botella reales del negocio. Y hay un caso fascinante sobre esto, con Best Buy. Digo, su filosofía central no es solo vender cables y televisores. Su propósito oficial, y lo cito, es enriquecer vidas a través de la tecnología. Ajá. Y esto lo impulsaron por una iniciativa que llamaron Building the New Blue. Antes de que el mundo cambiara en 2020, su método de entrenamiento era reunir a miles de empleados en un centro de convenciones gigantesco justo antes de la temporada navideña. Un gasto logístico astronómico, me imagino. Súper masivo. Y cuando la pandemia hizo que esto fuera, pues, imposible, crearon el entorno virtual de aprendizaje navideño. Y la genialidad de ese entorno virtual radica en que no optaron por el camino fácil. Digo, no fue una serie de conferencias aburridas por videollamada. No, para nada. Reconstruyeron toda la experiencia táctil y social del centro de convenciones, pero dentro de su plataforma digital. Diseñaron más de 50 stands virtuales, donde los proveedores mostraban sus productos. Y además lo integraron con dinámicas de juego. O sea, los participantes tenían que completar misiones específicas de conocimiento para ir acumulando puntos y ganar insignias. Lo cual es brillante, porque esos puntos luego se canjeaban por productos electrónicos reales. ¡Wow! ¡Qué buen incentivo! Sí, y los números que resultaron son asombrosos. Lograron más de 1 millón de interacciones en esos stands virtuales y registraron, ojo aquí, 36,000 horas efectivas de capacitación. Es una locura de métrica. Pasaron de impactar a 13,000 empleados en los eventos físicos a más de 85,000 de manera virtual. Y además redujeron sus costos operativos de viaje en casi un 20%. Y pues terminaron rebasando sus proyecciones de ventas navideñas. ¡Claro! Pero a ver, esto abre la puerta a un tema más profundo sobre las organizaciones que aprenden, que es la cultura de la experimentación y el fracaso. Uy, sí. El fracaso es, irónicamente, uno de los activos de capacitación más subutilizados. Piensa, por ejemplo, en cómo operan las mentes creativas en Pixar. Ajá.
Tienen institucionalizado todo el proceso de las autopsias de proyectos, los famosos post-mortems. Claro, después de cada película. Exacto. Después de años de producirla, no solo celebran que ya salió, sino que se sientan a desmenuzar el proceso de manera casi clínica para responder qué prácticas deben replicarse y, bueno, cuáles deben erradicarse por completo. Y el caso clásico de Apple, ¿no? Sí, que extrajo lecciones invaluables del colapso comercial de su tableta Newton allá en los años 90, un conocimiento que eventualmente cimentó todo el desarrollo del iPad. O sea, entiendo perfectamente ese nivel de experimentación para diseñadores de interfaces o, bueno, directores de cine animado. Ajá. Pero aquí es donde la teoría choca con mi escepticismo, ¿eh? Porque hay un ejemplo sobre una empresa de préstamos hipotecarios, United Wholesale Mortgage. Sí, la conozco. Ellos implementaron una política donde sus empleados tienen que capacitarse de 30 a 60 minutos todos los santos días. Y, para añadirle presión, completar ese entrenamiento diario está directamente atado a sus bonos de productividad y a sus evaluaciones de ascenso. Ok. Siendo realistas, esto suena a una pesadilla de microgestión. ¿No resulta profundamente contraproducente someter a toda una plantilla a la presión de tener que aprender por obligación diaria bajo amenaza financiera? Pues mira, esa es la reacción instintiva de cualquiera que haya sufrido un mal sistema de recursos humanos, la verdad. Exacto, te da pánico. Sí, pero la razón por la que en este caso específico sí funciona radica en un concepto fundamental que es la seguridad psicológica. A ver, explícame eso. En esta empresa, ese bloque diario de aprendizaje no está diseñado como un examen sorpresa para castigar al que se equivoque. Está estructurado más bien como una herramienta de rescate. Ok. O sea, el contenido se adapta dinámicamente a las lagunas de habilidad que el empleado está enfrentando ese mismo día en su escritorio. Ah, ya entiendo. Es decir, no lo sientan a leer filosofía corporativa súper abstracta, les dan el manual para apagar el incendio que tienen enfrente en ese momento. Precisamente. Y la evidencia de que esta filosofía funciona, pues está en los resultados de negocio. Esta práctica redujo los errores en el procesamiento de hipotecas a niveles mínimos. ¡Wow! Y la inmensa mayoría de las fricciones con los clientes se empezaron a resolver en menos de 90 minutos. Y ahí te va el dato más contundente. El volumen de solicitudes de préstamos se disparó en un 77%. 77%. Sí, es que cuando un sistema de aprendizaje reduce tu nivel de estrés diario y simultáneamente incrementa tu compensación económica, pues deja de percibirse como una carga impuesta, ¿no? Sí, un salto del 77% es algo que cualquier mesa directiva firmaría a ciegas, digo, sin pensarlo. Claro. Pero es increíble que Best Buy y esta financiera logren esos números, lo cual me genera un conflicto importante. De nada sirve tener a la gente inmersa en plataformas de aprendizaje si lo que están consumiendo no impacta a la empresa. Totalmente. Entonces la gran pregunta es ¿cómo filtras el contenido verdaderamente útil del simple ruido corporativo? O sea, ¿cómo decides exactamente qué enseñar? Pues mira, esa es la diferencia clave entre capacitar por inercia y capacitar por estrategia. Los líderes en este ámbito utilizan un modelo de alineación muy estricto, que, digamos, consta de 4 fases. A ver. Primero, se establece la estrategia general del negocio. Segundo, de ahí se derivan iniciativas de capacitación que sirvan directamente a esa estrategia. Ok, va en cascada. Exacto. Tercero, se diseñan las actividades concretas. Y cuarto, se miden los resultados. Y para esto, frecuentemente utilizan un cuadro de mando integral o el famoso Balanced Scorecard. Ajá, claro. Esto es para ver el impacto en todas las dimensiones de la empresa y no solo en métricas de recursos humanos. Y para aterrizar esto, fíjate que hay un caso de estudio interesantísimo sobre una cadera que se llama Mike's Car Wash. Ah, buenísimo. Que a simple vista lavar automóviles, pues, no parece requerir una estrategia corporativa compleja, ¿verdad? No, pues pensarías que es agua y jabón y ya. Exacto. Pero su visión no es la fricción de limpiar metal y cristal. Su estrategia declarada es crear clientes para toda la vida. ¡Wow! Y esto lo hacen a través de interacciones excepcionalmente amables y rápidas. Y si aplicamos el modelo de 4 pasos que te decía a esa visión, vemos cómo se traduce en actividades muy, muy específicas.
Para Mike's Car Wash, la amabilidad no es un concepto ahí abstracto. Ajá. Capacitan intensamente a su personal en protocolos de recuperación de servicio. Les enseñan tácticas conductuales para manejar clientes frustrados. Sí, que en el servicio al cliente te tocan a cada rato. Diario. También los entrenan en estrategias de venta cruzada. Les dan las herramientas para, por ejemplo, ofrecer cera protectora o un lavado de chasis sin parecer agresivos o insistentes. Claro. Lo cual, de hecho, fue un salvavidas financiero para mantener sus márgenes de ganancia por cliente durante recesiones económicas. Y las métricas de este cuadro de mando integral que usan son implacables, o sea, no evalúan el programa viendo si el operador pasó un examen de opción múltiple sobre, no sé, tipos de jabón. Exacto, eso no sirve de nada. Miden la tasa de retorno de los conductores, cruzan los datos de satisfacción con los ingresos generados por cada vehículo y se apoyan muchísimo en auditorías de compradores misteriosos. Los famosos mystery shoppers. Ándale, para evaluar la experiencia en tiempo real. Pero aquí tengo que frenar un poco y poner sobre la mesa algo para cuestionar este proceso. A ver, dime. Resulta que esta cadena tiene un filtro de contratación tan severo que rechazan a 49 de cada 50 personas que aplican para un trabajo. Digo, es una tasa de selectividad comparable a la de universidades de élite. Sí, es brutal. Entonces surge la duda legítima. A ver, con un filtro tan minucioso, ¿este servicio al cliente de clase mundial es realmente el resultado del brillante programa de capacitación del que estamos hablando? ¿O simplemente la empresa descubrió cómo contratar exclusivamente a personas que por naturaleza ya tienen una inteligencia emocional superior y una empatía innata? Pues mira, creo que es un falso dilema, creer que una cosa anula a la otra. Si analizamos la anatomía completa de la gestión del talento, la estrategia de selección y la capacitación son simbióticas. Ok, ¿van de la mano? Claro, obviamente buscan un perfil con aptitudes naturales, pero el carisma innato no le enseña a un nuevo empleado cómo operar maquinaria pesada de lavado bajo protocolos de seguridad estrictos. Tienes toda la razón, claro. Ni tampoco le enseña el sistema de punto de venta propietario de la empresa. El talento en bruto necesita conductos operativos para manifestarse. Y esto nos lleva a un principio fundamental en esto. ¿Cuál es? Que la estrategia de contratación de una organización siempre va a dictar la estructura de su presupuesto de capacitación. Y eso nos lleva directamente a la eterna batalla corporativa, ¿no? Comprar talento o crearlo desde cero. Resulta fascinante analizar cómo esto se clasifica en 4 grandes modelos o estrategias de personal. Ajá, así es. Dependiendo de 2 factores clave, que son si la empresa prefiere buscar talento afuera o promoverlo internamente, y si recompensa el desempeño individual o el éxito del grupo. Pues desmenucemos esos 4 modelos, porque la verdad explican el comportamiento de industrias enteras. Échale. El primer modelo es la fortaleza. Este se da en sectores que están súper enfocados en la supervivencia, a menudo, no sé, en la extracción de recursos naturales, donde hay reestructuraciones constantes. Ajá. Aquí el enfoque en capacitación sistemática es mínimo. Las empresas simplemente adquieren talento externo para cubrir sus necesidades operativas inmediatas. Y la lealtad grupal es secundaria. Lo importante es mantener las operaciones a flote. ¿Ok? Y luego tenemos el segundo modelo, que es el equipo de béisbol. Ese es súper interesante. O laboratorios de investigación biomédica, donde la innovación pura es el producto. Aquí se valora el genio individual y se busca talento en el mercado externo. Yo lo veo como armar un equipo de fútbol profesional a golpe de chequera. A ver, ¿cómo? Sí, haz de cuenta, un club va y compra a los famosos galácticos. Ah, ya te entendí, claro. Estas estrellas globales que ya fueron formadas y pulidas por otros equipos, con la expectativa de que su brillantez individual pues gane campeonatos de forma inmediata. No hay nada de paciencia para desarrollarlos internamente. Oye, pues es una excelente forma de visualizarlo. El riesgo de ese modelo es la altísima rotación y la falta de lealtad. Totalmente. Pero, por otro lado, te maximiza la innovación a corto plazo. Y bueno, en el extremo opuesto está el tercer modelo, que es el club. Ok, el club. Pensemos en monopolios, aerolíneas tradicionales o empresas de servicios públicos. Su entorno es altamente regulado, por lo que la estabilidad es clave. Prefieren el talento interno y recompensan el desempeño de todo el grupo. O sea, un crecimiento parejo. Exacto. La capacitación aquí se enfoca mucho en rotar a los empleados por diferentes departamentos para que entiendan todas las facetas del engranaje antes de ascenderlos. Muy lógico.
Y finalmente tenemos el cuarto modelo, que es la academia. Este es típico de corporaciones dominantes, en bienes de consumo masivo o la industria farmacéutica, siguiendo un poco con la analogía del fútbol. A ver, síguela. La academia es como invertir años y millones en las fuerzas básicas del club. Claro, la cantera. Exacto. Se recluta talento joven y se le somete a una promoción interna súper intensiva. Los obligan a tomar posiciones laterales e incluso, descensos temporales de jerarquía en diferentes divisiones. Y todo esto para moldear líderes que respiren al 100% la filosofía táctica de la empresa. Y fíjate que la decisión de adoptar ese modelo de academia requiere entender un concepto económico que es clave: ¿Cuál es? el valor estratégico y la singularidad del talento. Por ejemplo, una farmacéutica va a justificar invertir sumas astronómicas en el desarrollo continuo de un científico investigador. Pues sí, porque él hace las patentes. Exactamente, porque su conocimiento tiene un alto valor estratégico y es extremadamente difícil de reemplazar en el mercado. Es altamente singular. Claro, claro. En contraste, esa misma corporación no va a invertir grandes fondos de desarrollo en, digamos, un puesto de captura de datos por contrato. Sí, no le sale a cuenta. A ese rol solo se le impartirá el entrenamiento obligatorio de cumplimiento legal y párale de contar. O sea, desde el punto de vista del retorno de inversión, pues tiene una lógica impecable. Pero a ver, supongamos que una empresa ya tiene clarísimo su modelo, ya identificó el valor de su personal y los millones de dólares ya están aprobados. Ajá. La barrera final sigue siendo la ejecución. ¿Cómo implementas toda esta teoría sin que los empleados lo vean como una imposición burocrática más? Digo, existen enfoques que integran el aprendizaje en las funciones diarias, pero también está este majestuoso concepto de las universidades corporativas. Uy, y cuando hablamos de universidades corporativas, el estándar de oro reciente es el caso de la firma consultora KPMG. Ah, sí, el Lake House. Exacto. Construyeron esta instalación, el KPMG Lake House, en el estado de Florida. Y las dimensiones son asombrosas, de verdad. Es un recinto de 55 acres, con una inversión de casi $500 millones. ¿500 millones? Sí, cuenta con 800 habitaciones, gimnasios de primer nivel, múltiples restaurantes y áreas de esparcimiento. Y la verdad, uno podría preguntarse legítimamente por qué una firma de servicios financieros decide inmovilizar casi $500 millones en bienes raíces físicos en plena era del trabajo remoto y lo digital. Pues claro. O sea, la reacción inmediata es pensar que con una fracción mínima de ese dinero podrían comprarle a cada empleado una computadora de última generación y, no sé, darle suscripciones ilimitadas a cursos en línea. Pues sí, pero eso ignoraría por completo el verdadero propósito de la instalación. El objetivo principal del Lake House, no es impartir habilidades técnicas en una hoja de cálculo. Ok, entonces, ¿qué es? El objetivo real es la asimilación cultural y la construcción de redes de contacto. La firma determinó que aislar a sus empleados de sus rutinas diarias y sumergirlos físicamente en la cultura de KPMG genera unos vínculos de confianza y un capital social tremendo. Ajá, ¿se conocen de verdad? Exacto. Y eso luego se traduce directamente en la retención de su mejor talento y en colaboraciones que terminan generando nuevos contratos millonarios. ¡Wow! Y esa cultura corporativa puede llegar a ser tan valiosa que hay compañías que literalmente la empaquetan y la venden, como un producto externo. Sí, totalmente. Zappos, por ejemplo, creó la división Zappos Insights, donde le cobran honorarios significativos a otras corporaciones nada más por enseñarles su particular arquitectura de servicio al cliente. Y es súper exitosa. O el Disney Institute, que asesora a corporativos globales sobre cómo institucionalizar la creatividad. O sea, el aprendizaje deja de ser un pozo sin fondo de gastos y se vuelve un centro de ingresos brutal. Así es. Sin embargo, pues todo esto suena mágico, casi un cuento de hadas corporativo, hasta que la realidad humana interviene. Porque por más millones que se inviertan, siempre existe una fricción ineludible. La resistencia al cambio, ¿no? Exactamente, la famosa resistencia al cambio. Que es una constante organizacional. Y fíjate, el caso de la firma tecnológica Mendix ilustra perfectamente este choque. A ver, cuéntanos. Ellos decidieron modernizar sus operaciones implementando una plataforma virtual súper sofisticada para capacitar a su fuerza de ventas.
Pero el problema surgió con sus vendedores veteranos. Uy, los más difíciles. Sí, precisamente los que manejaban las cuentas más grandes. Hubo un rechazo frontal. Ellos argumentaban que cada hora gastada navegando ahí en una plataforma virtual, pues era una hora menos interactuando con clientes y cerrando comisiones. Y me encanta que menciones ese caso, porque rompe un poco esta visión romántica que a veces tenemos, de que basta con construir una plataforma bonita para que los empleados se sientan así como inspirados a aprender por voluntad propia. Sí, no, eso rara vez pasa. A veces la motivación intrínseca simplemente no existe, y la empresa se ve obligada a utilizar tácticas pues mucho más pragmáticas. En el caso de Mendix, tuvieron que recurrir a la clásica estrategia de la zanahoria y el garrote. Totalmente. Por el lado del garrote, el director general tuvo que intervenir y emitir un mandato declarando que adoptar la plataforma no era opcional. Punto. Era a la de a fuerzas. Sí, y por el lado de la zanahoria, vincularon estratégicamente que terminaran los módulos a sus bonos de compensación trimestral. Y además, implementaron estas tablas de clasificación que eran visibles para toda la empresa, jugando directamente con el ego competitivo del equipo comercial. Pues mira, es una descripción muy cruda, pero muy precisa de la dinámica corporativa. En el argot del desarrollo organizacional, a esa orquestación táctica se le conoce como marketing interno. Marketing interno, ok. Es la comprensión, digamos, de que cualquier iniciativa de capacitación necesita ser tratada como un producto que le tienes que vender a un cliente interno que es súper exigente. Claro, el propio empleado. Exacto. Si los diseñadores del programa no son capaces de responder afirmativamente a la pregunta silenciosa que tiene todo empleado de, a ver, ¿qué beneficio tangible obtengo yo de esto? Ajá. ¿Qué gano yo? Ese programa está destinado al fracaso, sin importar su calidad técnica o cuánto costó. Mendix logró superar la barrera porque lograron demostrar con datos duros que los primeros vendedores en adoptar el sistema estaban cerrando tratos más grandes. Demostraron el retorno de inversión a nivel personal. Exactamente. Entonces, si damos un paso atrás y observamos el panorama completo de lo que hemos analizado hoy, la conclusión ineludible es que el desarrollo del talento ha mutado por completo. Totalmente. Ya no es aquella partida presupuestal que los directores financieros recortan indiscriminadamente durante la primerita señal de una recesión, no. Se ha posicionado como, el engranaje principal de la supervivencia estratégica. Así es. Y queda evidenciado desde las instalaciones monumentales del Lake House de KPMG, pasando por estas estrategias conductuales que vimos en Mendix, hasta la visión a largo plazo de empresas tecnológicas que están apostando fortunas enteras por reconvertir las habilidades de millones de personas frente a la automatización de Amazon. Y creo que la prueba de fuego para cualquier profesional, ya sea que esté supervisando una operación gigante multinacional o nomás gestionando un departamento pequeño, pues es realizar una auditoría honesta de su propio entorno corporativo. Así es, echar un ojo hacia adentro. Exacto. Es fundamental cuestionar, a ver, ¿los programas de formación vigentes están íntimamente ligados a las métricas de supervivencia de mi negocio? ¿O simplemente operan como un mecanismo burocrático diseñado para marcar casillitas de cumplimiento normativo? Sí, por cumplir y ya. Porque si es lo segundo, es una hemorragia de recursos que está disfrazada de productividad. Wow, es un diagnóstico severo pero sumamente necesario. Y bueno, antes de cerrar este análisis a fondo, la verdad siempre resulta enriquecedor dejar una última idea sobre la mesa para nuestra audiencia, para que sigan cuestionando el status quo. Claro. ¿Qué reflexión subyacente nos deja toda esta maquinaria corporativa de desarrollo de talento que hemos visto hoy? Pues mira, resulta súper fascinante y a la vez un poco inquietante. Conectar todo esto con la matriz de personal de la que hablábamos. A ver. Si partimos de la premisa de que las inversiones en capacitación son, digamos, el indicador más honesto del valor financiero que una corporación le asigna a un rol específico, Ajá. pues surge una pregunta muy dura sobre el panorama laboral actual. Pensemos un poco en esa vasta cantidad de empleos de nivel de entrada, donde la inducción se limita exclusivamente a enseñar cómo operar una terminal de cobro o a cumplir reglas básicas de seguridad. Y ya, sin ningún plan de desarrollo a futuro.
Sí, trabajos súper rutinarios. Exacto. En esta era de avances exponenciales en inteligencia artificial y robótica, creo que es súper válido preguntarse, ¿podría ser que la ausencia absoluta de inversión en el intelecto de ciertos sectores de la fuerza laboral sea la señal silenciosa? El veredicto anticipado de las mesas directivas de que esos puestos están siendo deliberadamente dejados a la deriva? ¡Wow! Porque resulta que ya existe un cronograma oculto para su total automatización y van a desaparecer. Híjole, es una perspectiva que te congela un poco la sangre, de verdad. Sí, Pero que, viéndolo bien, obedece a una lógica económica aplastante. O sea, si el sistema no está destinando recursos para, digamos, actualizar el software de un profesional humano, pues es altamente probable que el hardware tecnológico destinado a reemplazarlo ya esté navegando en la cadena de suministro. totalmente. Y regresando a nuestra analogía inicial con la que abrimos, a veces la verdadera utilidad de esta radiografía corporativa no es mostrar qué hueso está roto hoy, sino revelar qué partes de la estructura entera están a punto de volverse obsoletas mañana. Así es. Y el aprendizaje continuo parece ser el único escudo real contra esa obsolescencia. En fin, ha sido un viaje revelador por las entrañas de la estrategia corporativa. Muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, la invitación queda abierta para quienes nos escuchan para seguir examinando con mirada crítica los sistemas que estructuran nuestro entorno profesional. Y bueno, nos encontraremos en nuestra próxima exploración a fondo.